¿Cómo te llamas? Yo me llamo Diego Eduardo Reyes Monter. ¿Cuántos años tienes? Tengo 29 años. ¿Quién es Diego Monter? Bueno, Diego Monter como tal es, primero que nada, pues un ser humano que le encantan las artes, todas las artes. Soy licenciado en docencia del arte y pues en el 2015, por ahí del 2015, fundé mi compañía teatral que se llama Compañía Teatral Tercera Llamada. ¿Por qué decidió ser profesor? Decidí ser profesor por esta parte de los alumnos, el verlos crecer de manera integral, ver el crecimiento que tienen exponencial o poco y ver que en las artes pueden conseguir no solamente llegar a ser artistas, ¿no? Y ya desenvolverse en un escenario y actuar y bailar, ¿no? Sino que también generan una seguridad y una identidad. Entonces, el hecho de convertirme en profesor es por las ganas de querer contribuir en ese proceso, ser parte de eso para que ellos puedan crecer. Es como que lo que me alienta a ser docente, a ver ese proceso y generar un cambio o una mejora en ellos. ¿Cuántos años lleva como profesional? Años como profesional, pues bueno, empecé actuando en una obra de teatro que se llama Hoy no puedo levantar, por ahí aquello del 2014, en marzo precisamente, ya tiene que 14, son 6, 7 años de eso. Y ya como profesional, como docente, empiezo en 2015, fui a pedir trabajo porque estaba en una carrera que se llama Educación Secundaria con especial en inglés en la normal, para poder pedir horas de inglés, ¿no? Como profesor. Y me dijeron ahí en ese momento, era la subdirectora Aide, y me dijo, ¿sabes qué? Pues ¿por qué no te das clases de teatro, no? Necesitamos instructor de teatro. Y yo, órale pues, me gusta la idea porque ya desde antes en la obra de Hoy no puedo levantar me encantó el teatro y dije, como que todo cayó así de la nada. Entonces en el 2015 empecé como profesional, tengo ya 6 años dando clases, tanto de inglés como de artes. ¿Cómo ha sido tu experiencia como docente y como docente de teatro? Como docente tengo muchas experiencias agridulces para empezar, ¿no? Porque el trato y el control del grupo es un poquito difícil y más en las escuelas que me ha tocado estar. Las escuelas públicas son una cosa hermosa, siempre lo he dicho, porque los alumnos vienen de un extracto social mucho más consciente de la realidad, ¿no? Y en las privadas es donde he tenido mis experiencias un poquito como resbalones, porque pues me he topado con alumnos un poco que vienen de extractos superiores, por así decirlo, entre comillas, pero que tienen un poquito más de prepotencia, como pues yo soy aquí el que tiene dinero y pues tú pues a lo mejor vas a dar clases, pero etcétera. Entonces esas experiencias han sido agridulces como docente en general, ¿no? De artes y de inglés, ¿no? Y de artes, pues ha sido hermoso, o sea, no me puedo quejar ahí porque todas las experiencias que he tenido como docente de arte ha sido maravilloso. El hecho de plantar una obra de teatro, poner una coreografía, dar clases de música, dar clases de canto, ha sido un despertar de lo que vivía dentro de mí y una experiencia fascinante como docente de arte. ¿Qué le ha aportado el teatro? ¿Qué me ha aportado el teatro? Pues todo para las artes, absolutamente todo. Porque al querer dar clases de teatro, primero me enfrenté con la problemática de, ok, perfecto, pues adapta una obra, ¿no? Lo más fácil. Pero por ahí mi familia me dijo, no, escribe una obra, ¿para qué vas a adaptar una? Tienes que ser original. Siempre mi familia me ha dicho que tengo que ser original. Entonces, aprendo, bueno, ya sé escribir, pero redactar como tal un guión, empiezo a investigar y me da ese primer conocimiento. Después tienes que hacer escenografía. Bueno, pues ahí agarras cartón, agarras cosas, empiezas a hacer artes plásticas. Desde ahí se devino. No, pues que tienes que diseñar los espectaculares o los flyers para poder promocionar tu obra. Diseño gráfico. Tuve que instruirme en esa parte, ¿no? Que también, como te gusta el teatro musical, métete al sonido. Que cómo le vas a mover a la mezcladora, cómo vas a conectar los micrófonos, las bocinas. No me especialicé, pero empecé a aprender toda esta parte del sonido que yo también ejecutaba. Que pues también, como te gusta que es teatro musical, pues también tienes que interpretar instrumentos. Pues venga, experiencia con guitarra, con canto, etcétera, ¿no? Entonces el teatro me dio y las experiencias para poder clases de instructor de teatro en la compañía teatral Tercera Llamada
me dio absolutamente todo. O sea, tuve que afianzarme de todas estas artes para poder generar una sola cosa. Entonces me dio todo lo que ahora conozco como las artes. Arriba de un escenario, ¿con qué elemento se siente más libre y por qué? El escenario con el que me siento más libre es con... Podría decir que todo, porque es así, pero creo que el conjunto del público y el escenario. Se respira un ambiente, no sé, que me libera completamente. Tan solo el hecho de cuando se cierra el telón, ya sea improvisado, un telón profesional, y escucho a la gente afuera, como que despierta algo en mí, y cuando se abre el telón entonces me transformo, me dejo llevar, yo creo que por ese espíritu de las artes, y es lo que me libera, el público y el escenario. ¿Y qué disfruta más hacer arriba de un escenario? ¿Qué disfruto más? Pues bailar, era lo que comentaba, bailar creo que es lo que más disfruto. Y al final creo que la conjunción de las tres que incluyen el teatro musical, que es baile, canto y actuación, ese conjunto de las tres es sublime, es como estar en me imagino que todos los hemos experimentado en un karaoke, cuando estás ahí cantando una canción que te gusta y que a lo mejor hasta te sacas unos pasos, una coreografía, es como expresarte en todos los ámbitos y que el público lo reciba y que también se emocione y que también cante y que también se mueva. Eso es lo que realmente más disfruto, esa parte de la conjunción de las tres artes. ¿Prefiere estar arriba de un escenario como actor, como bailarín, como cantante, como músico, o detrás del telón dirigiendo, produciendo o cuidando cada detalle? Pues como actor, me gusta más. De hecho, teníamos ahí en Docencia del Arte, hicimos una conferencia que el título de la conferencia era ¿eres docente o artista? Entonces dividíamos esa parte, ¿no? Entre que el docente debe de separarse del artista en el momento en el que está dando clases, ¿no? ¿Por qué? Porque el ego que tenemos los artistas es enorme, ¿no? Entonces, como profesor he aprendido a poder dividir ese elemento de artista, pero sí, si tú me preguntas, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una obra de teatro, ¿qué quieres hacer? ¿Dirigir o actuar? Yo te voy a decir actuar. Si se puede las dos, pero actuar es lo que a mí me fascina, me encanta. ¿Qué obra le hubiese encantado dirigir o estar en el área de producción o de dirección? La obra que ha sido como el huevo dorado para mí en toda mi carrera y que le tengo mucho miedo y mucho respeto es Spring Awakening, Despertando en Primavera, que es una obra musical que habla acerca de los tabús que tienen los adultos para hablar de la sexualidad con los adolescentes. Incluye temáticas como lo es el embarazo precoz y las muertes que se sufrieron con esto del embarazo precoz como tal, ¿no? Entonces es una obra que a mí en lo particular me fascina muchísimo y me gustaría ser actor, director, todo ahí, coreógrafo, tener las coreografías, cantar. Realmente me gustaría participar. Si me dicen, ¿sabes qué? ¿Vas a participar? Sí, pero todavía no te he dicho cómo, no me importa. Es una de las obras que más respeto, más amo y me gustaría estar dentro de ella. Como sea. ¿Qué es lo que más anhela dentro de las artes escénicas? Lo que más anhelo dentro, mis objetivos principales, mis deseos como director, como actor, principalmente es afianzar la temática de la obra de teatro, que la mayoría de las obras de teatro que he escrito tienen un mensaje que hablan acerca de que tienen temáticas políticas, sociales, que involucran una propuesta de valor agregado, ¿no? Por ejemplo, el embarazo precoz, las causas y las consecuencias, la prevención del alcoholismo, el hablar sobre el suicidio de manera abierta y profunda y cruda, etcétera, ¿no? Entonces, para mí lo principal y mi anhelo como escritor es que el receptor, que es el público, tenga ese mensaje, que lo afiance, que no solamente se entretenga, sino que vaya a su casa y diga, chin, es que si es cierto, tengo que hablar con mi hija sobre el embarazo precoz. Chin, tengo que cuidar a mis hijos y hablar con ellos todos los días porque pueden estar en peligro del suicidio, ¿no? Entonces ese como escritor, como director, que mis alumnos o que los actores reciban ese mensaje y lo lleven a su casa igualmente, ¿no? Y como actor, pues poder expresarlo de manera correcta para que el público lo entienda y lo pueda llevar y transmitir
a los demás, ¿no? En general. Entonces ese es mi principal anhelo, que los mensajes que se plantan, porque siempre tenemos un mensaje, lleguen realmente correctamente y que se pueda hacer una red de conocimiento, aprendizaje y transversalidad sobre las temáticas que tratamos en las obras de teatro. Ok. El mejor musical en el que haya estado, que haya escrito o que haya dirigido. Pues yo creo que pondría ahí dos musicales. Uno en el que actué únicamente, que no dirigí, que fue Un Nuevo Pueblo Levantar, que es en lo que empecé, que fui dos personajes. Fue bastante una experiencia muy épica porque eran dos personajes completamente diferentes, ¿no? Entonces, Hoy No Puedo Levantar es la que, aunque haya sido amateur, porque me acuerdo que la obra pues no tenía presupuesto, realmente nos presentamos en cuartos de 4x4, era bastante austero, pero la experiencia, las canciones que viví ahí de Mecano fueron increíbles. Y la otra es Amor, Sexo, Música Ligera, que esa sí la escribí yo, y que hicimos varias funciones, dos presentaciones en años diferentes, y que pues como actor y como director fue un proyecto enorme que me costó bastante trabajo porque actuaba y dirigía y cantaba y bailaba y ponía coreografías y fue una experiencia bastante completa y creo que la pongo en primer lugar. Es creo que el logro más grande de la compañía teatral Tercera Llamada, no solo como director, sino en toda la compañía, porque fue una colaboración bastante hermosa, por así decirlo, y que nos dejó muchísimo a todos, o sea, todo el que participó ahí le dejó algo. ¿En qué obras, no sé si nos podría decir algunos nombres, de las cuales has sido partícipe como actor y como director? Como actor y como director, pues bueno, participé en Hoy No Puedo Levantar, ahí en Spring Rhapsody. Participé también como actor y director en Amor, Sexo y Música Ligera. Y pues bueno, como director tengo otras obras de las cuales solamente han participado los alumnos para concursos del nivel de GETI, que es media superior, las cuales son Confesiones de un adolescente alcohólico, ¿Qué te trajo la cigüeña?, Píldoras para no soñar, Sexo oral o escrito, y qué otras, pastorelas también, Pastores a Belén. Realmente hemos tenido bastantes obras y que son guiones originales, la gran mayoría. Vaselina también, que no es un guión que yo escribí, que adapté, pero que también tuvo mucho éxito, no sé por qué, pero los musicales como esos impactan mucho en el público y les deja bastante entretenimiento. ¿Qué beneficios culturales aporta el teatro que usted crea que realmente son de gran influencia para jóvenes y para adultos? El principal es el crecimiento integral. Los adolescentes cuando entran, salen de la pubertad y entran en este crecimiento exponencial de habilidades, aptitudes físicas, mentales, sociales, el teatro en general aporta ese crecimiento integral porque considero que actualmente se ha deformado mucho lo que es la sociedad debido a eh, que los adolescentes, y me incluyo en cierto tiempo cuando fui adolescente, deformábamos completamente por falta de esta cultura. Y esta cultura se da con toda esta parte de las artes, no solo las artes escénicas, sino las visuales, las plásticas, la danza, el teatro, la pintura, la escultura. Entonces siento que eso es lo que le hace falta a todos los jóvenes, a todos los adolescentes, incluso a todo el mundo, para que realmente tengamos un crecimiento integral y que la cultura realmente se aterrice y podamos crecer como una sociedad que busque el beneficio no solo propio, sino de los demás. ¿Cree que existe suficiente cultura teatral en nuestra educación? En nuestra educación como tal, no. Te hablo desde educación básica, tenemos únicamente esta parte del manejo de la plasticidad, muy leve, para poder desarrollar como las capacidades motrices del alumno. Pero de ahí en la secundaria, pues bueno, hay clase de música, hay clase de teatro, hay clase de artes visuales. Pero de ahí en fuera realmente considero que le hace falta mucho al gobierno y a nuestra sociedad como mexicanos impulsar mucho el arte. O sea, lo dejamos mucho como actividades pues de esparcimiento, cuando realmente es igual de importante que el español, que las matemáticas, que cualquier otra materia de tronco común. Entonces, sí nos hace falta más, eso sí, hace falta propuestas también de los profesores
para que podamos incluirlo en la educación básica y media y superior y podamos nosotros tener un protagonismo mayor o el que se merece al menos las artes en general. Bajo su criterio, ¿cree que el teatro debe ser una materia fundamental? Sí, sí debería de ser una materia, a lo mejor es que, como te decía, hace falta incluirlo en la educación. Y las materias de tronco común ya las conocemos, español, matemáticas, historia, bueno, es infinidad de materias. Y el teatro como tal, yo diría, artes en general, debería de ser algo fundamental, Federico, porque instaura esta parte del crecimiento integral. Hablando acerca de un triángulo, que era el triángulo donde estaba la sociedad, estaba otro ambiente en el cual se desarrollaba, y esta parte que es como la humanidad, ¿no? Entonces creo que esta parte humanística es la que nos hace falta demasiado a todas las sociedades y debería de ser fundamental. ¿Por qué digo debería? Porque tal vez ahorita en la educación y en el modelo educativo que manejamos sería muy difícil, ya que va enfocado más a crear, bueno, al menos en el sistema público, desarrollar personas que trabajen y se inserten directamente al área industrial, ¿no? Lo vemos por ejemplo en el Cebetis, que es industrial, o sea, sales de ahí y no hay otra más que irte a una ingeniería, ¿no? Y ese es el problema, ese es el gran problema, que este modelo educativo se presta a eso. Y en el privado es casi igual, ¿no? Se prepara para poder generar líderes y no como tal artistas o personas que vean al arte como un alimento y poder catapultarse para generar nuevos elementos. Es director de una compañía teatral. Sí, así es. Sí. Tercera llamada. Así es. ¿Cómo y por qué surge tercera llamada? Bueno, surge de una necesidad, primero de una escuela que es el CEBET 145, para llevar una obra de teatro. Esa era la principal necesidad, llevar una obra de teatro a concursar a un programa que se llama Encuentro Nacional de Arte y Cultura, ¿no? En el 2015, 2014, por ahí. Y entonces, pues nos vamos a concursar, ¿no? Todavía no era tercera llamada, todavía no nacía como tal la compañía. Reuní a un grupo de chicos que reuní en un día. Me puse ahí en la plaza del Cebetis y empecé a preguntar a los chicos que si les gustaría participar en una obra teatral. Los primeros que me encontré, recuerdo que fue Ernesto y Daniel, y ellos me dijeron, sí, claro que sí, yo quiero participar. Entonces empecé a reunir estos jóvenes y escribí un guión. Lo escribí en una noche que se llama Confesiones de un adolescente alcohólico. Y entonces al día siguiente ya tenía a los chicos, los cité para el próximo sábado y empezamos a montar una obra, ¿no? Sin saber hasta cierto punto de estética, de didáctica, porque pues sí era profesor, pero de inglés, ¿no? Ya después me especialicé y ahora soy licenciado en docencia del arte. Pero en esos primeros pininos realmente no tenía como un conocimiento exponencial de las artes y mucho menos del teatro. Solamente tenía como mis ganas de poder hacerlo, ¿no? Planteamos la obra, una obra bastante fuerte, bastante profunda. Nos fuimos a concursar a Querétaro y ganamos el primer lugar estatal ahí, sin esperarlo obviamente, porque nosotros íbamos a participar a cubrir un lugar porque tuvimos un mes para montar la obra. Ganamos y de ahí nace esa idea en mí de decir, ok, si ya lo lograste, ¿qué sigue? Pues bueno, lo que sigue es una compañía. Y lo que quería hacer en este caso era plantear esa idea, todas esas ideas que tenía y las tenía que conjuntar en un grupo, ¿no? ¿Y cómo se iba a llamar ese grupo? Pues Tercera Llamada. Y recuerdo por ahí tengo una foto, no sé si todavía exista, de los primeros alumnos. Tenía un grupo de como de 40 y tantos alumnos, porque era lo que les hacía falta, y siento que es lo que le hace falta a todas las escuelas, arte. Porque después de que ganamos ese concurso, llegó gente y mucha se fue, pero mucha llegó y empezamos a generar proyectos. Y ahí es donde nace Tercera Llamada, de esa necesidad de una escuela de plantear una obra de teatro y después de la necesidad de llevar a los alumnos esta parte que son las artes, no solo el teatro, sino las artes escénicas, las artes visuales, para poder alimentarlos y generar una seguridad y una identidad en ellos. Porque no solo fue el hecho de, no, pues ya llevamos la obra, sino creó una identidad. Decía, ok, yo ya pertenezco a algo,
yo inadaptado o persona que no es aceptada en los círculos sociales del Cebetis, tengo un lugar a donde llegar. Y muchos alumnos estuvieron en ese lugar en la compañía teatral porque se sentían aceptados y generaron una identidad y crecieron. Entonces, nace de eso, nace de esa necesidad para llevar a los chicos algo nuevo, algo diferente y que crecieran con el teatro. Ay, sí. Sí. ¿Por qué enseñar teatro, baile y actuación? Híjole, empecé con el teatro porque era lo que ya había tenido experiencia, ¿no? El baile siempre me ha gustado bailar. Entonces empiezo a sacar coreografías y me doy cuenta de algo que a lo mejor muchos alumnos y tú en especial no sabías. Realmente a mí me gusta más hacer coreografías que hacer obras de teatro. Descubrí en algún momento que me gustaba mucho más expresarme artísticamente a través del baile que el teatro. Digo, no, el teatro lo adoro, pero esta parte de no hablar, sino hablar con tu cuerpo, es algo que me liberó muchísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué dar esas tres? ¿Que fue teatro, baile y cuál más? Y actuación. Y actuación. Bueno, porque era lo que veía que era más afín a los chicos, ¿no? Empecé a dar esa parte y pues los chicos se empezaron a enamorar. Y como me gustaba el teatro musical, que el teatro musical depende de tres elementos, que en este caso es canto, que es baile y es actuación, entonces por eso se te venían. Todo se lo debo al teatro musical, de hecho. Al teatro musical le debemos esta parte que iniciáramos dando esas tres habilidades, esas tres artes en tercera llamada. Y música, porque también Ujú. es cantante y toca instrumentos, entonces realmente es un maestro muy completo. Pues sí, fíjate que también me gusta mucho la música. Empecé también dando por ahí clasillas de música, nada más que ya había una rondalla en el Cebetis y entonces solamente lo dejé como para hacerlo yo, para nutrir las obras y que quedara como eso. Pero si no, yo creo que también hubiéramos dado clases de música, a lo mejor de guitarra, a lo mejor de canto, que ya después dimos, pero al inicio no se pudo por esa parte. ¿Cómo se enfrenta ante la contingencia? Usted siendo profesor y siendo director de la compañía teatral, ¿cómo se enfrenta ante la contingencia del COVID-19? Pues fíjate que ahorita estamos de manos atadas, realmente, porque como tú lo dices, el teatro es de uno a uno, ¿no? Y es de voz a voz. De hecho, antes de que empezara la pandemia, había un teatro experimental que ya llevaba años poniendo a prueba estas obras teatrales en las cuales ponían en un cuarto e interactúan los actores con la gente, ¿no? Y ahora ya no se puede hacer. Ahora ya no hay medidas que te aseguren que en un cuarto cerrado pues no te vas a contagiar de COVID. Entonces, ¿qué hacen? Cierran teatros, cierran cines, cierran pues todos estos elementos los cuales nosotros como actores, como directores, como bailarines, como artistas plásticos necesitamos para poder exponenciarlo, porque el teatro en especial es un arte muy celoso, muy celoso, y no le gusta que lo vean a través de un cristal, que en este caso es donde nos lo estamos adaptando, ¿no? Que es por streaming, por Facebook. No le gusta eso, ¿no? Entonces esperemos, y yo pues le pido a toda la gente que esté y que vaya a ver esta entrevista, pues que sigamos las indicaciones pertinentes. Tal vez no quedarnos en casa porque tenemos que trabajar y San Juan del Río es una ciudad que depende mucho del comercio y de la industria, pero sí a lo mejor cuando salgan las vacunas hacer caso de todas estas situaciones, usar el cubrebocas para poder llegar a una nueva normalidad, reaperturar lo que son los teatros, los cines y poder generar y seguir generando esto, ¿no? ¿Cómo se enfrenta Tercera Llamada? Realmente no se enfrenta. ¿Por qué? Porque el Cebetis, que era como nuestro padrino, por así decirlo, pues nos cierra todas las puertas, ya que todo es virtual, y pues entonces Tercera Llamada está en stand-by. Tenemos ahorita muchos proyectos, principalmente quiero hacer un musical de Timbiriche, con canciones de Timbiriche, quiero hacer otros musicales que tengo ahí en idea, con canciones de Muse y cosas así, pero pues estamos en stand-by porque pues no puedo reunir a los chicos, decirles, ¿sabes qué? Nos vemos en tal lugar y pues ensayamos por la contingencia, ¿no? Porque no los voy a poner en riesgo. Entonces ahorita estamos en stand-by y es triste porque sí hemos perdido
Esencialmente yo creo que toda esta parte que era el crecimiento exponencial que se estaba dando y se frenó de golpe. En tercera llamada íbamos poco a poco, íbamos subiendo y de repente la pandemia nos dijo, paren. Entonces esperemos que se termine esto lo más pronto posible para reanudar todas las actividades que tenemos y si no, pues adaptarnos en algún futuro para poder seguir generando pues estas clases de arte que son esenciales y muy necesarias, no solo para los alumnos, sino también para mí como profesor, porque me llenaba completamente eso, ¿no? ¿Por qué jalar jóvenes de un rango de edad de 15 a 18, 19 años, inclusive un poquito más, pero por qué jalar jóvenes a la cultura del teatro? Fíjate que hay muchos factores, principalmente el factor mío como profesor es uno, ¿no? Yo creo que tengo un buen desarrollo, un amplio desarrollo con los adolescentes, ¿no? Con este rango de edad tengo una interacción mucho mayor, ¿no? Es el primer factor. El siguiente factor pues es el Cebetis. Como nosotros estuvimos directamente dentro del Cebetis, el Cebetis nos nutría con alumnos, ¿no? Entonces los alumnos cubren ese rango de edad, ese es el segundo factor. Y el tercer factor, que ya es un objetivo mío, considero que no trabajo con pequeñitos porque no tengo toda esa experiencia de trabajar con niños pequeños. Adultos, tengo una dificultad para poder trabajar a lo mejor más con los adultos. Y los jóvenes veo que son literalmente como una masita que se puede moldear, que si eres cuidadoso, que si eres atento, que si los cuidas, que si los llevas por el buen camino, que si les enseñas las cosas y el valor de los elementos y lo que vale el arte, puedes moldearlos para generar no artistas, sino seres humanos conscientes de su realidad y que aprovechen las artes para poder, cuando lleguen a la edad adulta, lo impacten, lo lleven como un estandarte y que se sobreexponencien de lo que ya tienen. Y una respuesta de eso ha sido todos los alumnos, bueno, la mayoría de los alumnos que hemos tenido en compañía teatral, tercera llamada, pues muchos se han dedicado a eso, ¿no? A seguir sus sueños, que es lo que instauramos en esta parte. Entonces yo creo que por eso jalamos chicos jóvenes de ese rango de edad, porque son más moldeables y tienen los sueños a flor de piel. Y creo que eso es lo que es el motor de tercera llamada. Los sueños siempre han sido el motor y los jóvenes lo alimentaban siempre. ¿Es consciente usted que como maestro, como, eh, como amigo inclusive de los chavos que llegamos a estar en tercera llamada, puede influenciar de una manera como artista, como profesor, como persona, y puede influenciar de una manera grande y puede llegar inclusive a ser considerado un ejemplo? Sí, 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 por supuesto que sí, y eso me aterra porque pues no soy una persona que tenga, o sea, tengo virtudes, pero tengo muchísimos defectos, ¿no? Y esos defectos salen porque soy un ser humano, ¿no? Entonces, sí, me aterra, es una responsabilidad enorme, porque muchas personas sí me han determinado como un ejemplo y y es un orgullo para mí, o sea, no nada más me asusta, sino también es un orgullo para mí. Sin embargo, es una gran responsabilidad. Y espero realmente seguir alimentando ese deseo de ser mejor y que tal vez no me utilicen como ejemplo, porque te digo, tengo muchos defectos, pero que sí puedan tomar lo bueno, eso siempre se los he dicho, que tomen lo bueno de todas las cosas que existen y desechen lo malo, así como una esponjita, literalmente que tomen esas cosas buenas de mí que ven, esas virtudes y que todos esos defectos que los vayan desechando para ser mejores seres humanos. Yo espero realmente ser un buen ejemplo y alentarlos a seguir sus sueños y que no claudiquen en el camino y que sigan adelante. Yo espero que sí, así sea. Para usted, ¿qué es la felicidad artística? Principalmente la felicidad para mí es un momento. A través de los años, ahorita ya a mis 29 años, podría decirte que la felicidad vive dentro de ti, ¿no? Y sí es así, pero también se plasma en estos momentos que compartimos con alguien más o solamente cuando estamos nosotros solos, ¿no?
Y la felicidad artística es este punto de convergencia entre los actores, entre los bailarines, los cantantes, el público, todos los elementos que involucran una obra de arte, hablando del teatro o las artes escénicas, todos esos elementos cuando convergen y existe un éxtasis, llamémoslo de esa manera, a lo mejor burda, pero existe como un clic, cuando estás viendo una vez dices, se te erizan los vellos de los brazos o te distraes y dices, ching, ¿qué estoy viendo? ¿No? O sea, realmente te emociona, ¿no? Entonces, para mí la felicidad artística, tanto de actores como de todos los elementos, es esta parte de éxtasis que convergen todos en ese momento y que son partícipes de ese momento. Para mí esa sería la felicidad artística. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por la ayuda para poder realizar este proyecto y antes que nada el agradecer su conocimiento como docente, como persona sobre lo que es el arte escénico y que nos lo haya querido compartir. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Realmente a mí me fascina hablar de esto, ¿no? Y me gustaría que mucha más gente que lo hace, que hay mucha más gente que incursiona en esta parte de las artes, que lo siga haciendo, porque esto es un aporte bastante singular y de mucho peso para la sociedad. Yo creo que Bob Marley lo decía, hay que luchar las guerras con música, ¿no? Y es así, yo creo que podemos luchar esta guerra, principalmente la pandemia, con arte, ¿no? Hay que nutrirnos de todo eso para poder salir adelante como una sociedad culta y como una sociedad que realmente se apoyen unos a otros. Y en el arte existe eso. Entonces espero que les haya servido, que les haya ayudado y que a mí me ayudó bastante para poderlo externar de manera correcta con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿Listo? Gracias.